La honra, te exaltamos, te adoramos, dulce Salvador. Gracias porque estás en este lugar, porque eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tú no cambias, tú eres bueno, tu misericordia es por siempre. Queremos adorarte, queremos darte la honra y la gloria. Asimismo, en esta hora pedimos que nos hables a través de tu palabra, que ministre nuestras vidas, Señor. Necesitamos el toque de tu palabra, el toque de tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios. Habla a cada uno. Venimos con un corazón dispuesto, con un corazón abierto para recibir de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey, hermanos, en esta hora. Tome su lugar en esta hora. Vamos a estar entrando al consejo de la palabra y disponga su corazón en esta hora. Seguimos con el curso de conociendo los principios de poder, y en el tema que hemos estado tocando últimamente, el poder y sus propósitos. El poder y sus propósitos. Y vamos a leer el versículo que estamos usando como apertura, que lo encontramos en Marcos 16:20. Marcos 16:20, que dice: y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Muy bien, hemos estado analizando a través de estos diferentes temas, hemos estado aprendiendo cosas sumamente importantes con relación al poder de Dios. Y veíamos en nuestra última sesión, estábamos viendo los propósitos bíblicos para el poder. Los propósitos, ¿para qué tenemos ese poder? ¿Para qué es ese poder? Entonces vimos en primer lugar que el poder definitivamente es para la salvación, para poder brindar salvación, poder llevar salvación a aquel que la necesita. En segundo lugar, veíamos que la demostración del poder de Dios produce salvación. Amén. Cuando Dios revela su poder, la gente cree en ese poder y en esos milagros. Y también pudimos ver, en tercer lugar, que el propósito para el poder es para dar testimonio. ¿Para qué es? Para dar testimonio. Y veíamos la importancia del testimonio en el último tema, y hablábamos algo relacionado con el atestiguar, y hablábamos acerca de la importancia del testimonio verbal. ¿Y cuál es el segundo? La evidencia. ¿Se acuerda? ¿Cuál fue el primero? Amén, el testimonio verbal, lo que hablamos. Y luego viene la evidencia. La evidencia es la experiencia con Dios. Y vamos a estar viendo en esta hora, en cuarto lugar, vamos a ver la importancia que tiene el poder de Dios sobre el propósito que tiene el poder de Dios, y es la intrepidez. Yo creo que cuando hablamos de intrepidez estamos hablando de un factor determinante en la proclamación del evangelio, en poder llevar las buenas nuevas. Necesitamos ese ingrediente como es la intrepidez, y esta palabra puede de la misma manera ubicarse en un término mucho más claro, que puede ser valentía. Amén. Valentía. Cuando hablamos de intrepidez, estamos hablando de una persona que es intrépida, una persona que es atrevida, una persona que es entrona, una persona que es valiente. Entonces, definitivamente, para poder predicar el evangelio, para poder llevar esta salvación al mundo entero, ¿qué es lo que necesitamos? Intrepidez, valentía. Muy bien, mire lo que dice la palabra con relación a esto,
Y recuerde que estos temas, mis hermanos, nos hacen conciencia a cada uno de nosotros sobre el poder llegar a la necesidad, a aquel que necesita. Y recuerde que no debemos de tener miedo de testificar, de hablar, de decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Yo creo que si Jesucristo no se avergonzó de nosotros en la cruz del Calvario, yo creo que no es nadie en Él de quien nos tengamos que avergonzar. Al contrario, amén. Él no se avergonzó, estuvo ahí no por Él, estuvo por ti, por mí, ¿ok? Entonces, de la misma manera, cuando hay necesidad de testificar, vamos a usar la valentía, vamos a usar lo que Dios nos ha dado para poder decirle al mundo, ¿sabe qué? Jesucristo le ama, amén. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 en el versículo 7, mire lo que dice la palabra con relación a esto. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, del poder de Dios, le decía en aquel día, el poder no es algo que va a adquirir el creyente. Usted decir, pastor, está errado. No lo estoy. ¿Me escuchó lo que dije? El creyente no va a recibir el poder, no va a buscar el poder. Decir, pastor, eso está en contra de lo que nos ha estado enseñando. Para nada. Y déjeme decirle por qué. ¿Usted sabe por qué el creyente no va a ir a buscar el poder de Dios? Porque ya lo tiene en su corazón. ¿Lo puede creer en esta hora conmigo? El poder de Dios habita en usted. ¿Desde cuándo? Desde que usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, el Señor lo selló con un sello, amén, de autenticidad. Claro, usted buscó la llenura del Espíritu Santo, la evidencia de hablar en otras lenguas, y si todavía no tiene todavía el bautismo del Espíritu Santo, es bueno buscarlo, pero dijimos, el creyente, ya por así decirlo, Dios no nos va a dar su poder, ¿ok? Él no va a estar agarrándolo y decir, no importa, yo a ver a quién se lo doy. No, Él ya lo ha dado, ¿sí? El asunto es, ¿lo estás usando tú el día de hoy? Tú te puedes pasar toda la vida pidiendo poder. Y voy a ayunar y voy a buscar a Dios y voy a pedirle poder a Dios. No lo busques, ya lo tienes en ti. Entonces, ¿qué debo de hacer? Desarrolla ese poder que ya está en ti. Amén. Mire lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Dice su palabra. De poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuánto pueden creer esta palabra? Wow, ¿quién dice esto, hermanos? El apóstol San Pablo, de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero sí nos ha dado poder, amor y dominio propio. Él ya lo dio. Ahora el asunto, ¿lo estás disfrutando? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás usando el día de hoy? El dominio propio aquí nos habla acerca de ese poder que Dios nos da para poder controlar, el decir, tengo dominio propio, no soy presa del enemigo, no el enemigo me va a arrastrar, va a hacer conmigo lo que quiera. Hay personas que dicen, el diablo me dio una tunda. ¿De veras? Es que no pude hacer nada, no pude ni meter las manos. Cuidado. Aquí nos dice Dios que nos ha dado dominio propio. Y dominio propio es tener control sobre nosotros. Usted no me diga, es que el diablo me hizo manita de puerco, o me hizo una quebradora. No, señor. No, señor, hermanos. Para nada. Me dice la Biblia que Dios me dio poder, me dio amor para amar y me dio dominio propio. O sea, yo tengo control de mis acciones. No el mundo, no Satanás, no el diablo. Yo tengo control sobre mi vida. Amén. Así que no le eche la culpa al diablo de algunas cosas que usted pueda cometer. A veces decimos que el diablo tiene la culpa y el diablo está en una esquina por ahí. Por favor, no fui yo. ¿Quién fue? Bueno, la persona individualmente, cuando decidimos desobedecer a Dios. ¿Ok? Bueno, vamos adelante. Entonces, esté consciente de esto, que a ningún creyente, escúcheme bien,
Dios le ha hecho un cobarde. Pocos amenes. Dios no se especializa en decir a estos hijos, a estas hijas mías, los voy a hacer unos cobardotes pero correlones. No. De acuerdo a este versículo bíblico, nos dice Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces a veces me tiemblan mis piernas, a veces no sé cómo hacer lo que sea, me da temor, me da miedo. Bueno, no sé de dónde viene el temor, pero la Biblia me dice que Dios no me dio el temor, sino que me dio poder. ¿Ok? Entonces en la iglesia primitiva, cuando comienza, el evangelio avanza de una manera tremenda, con una intrepidez única, debido a algo, a la unción del poder espiritual. ¿Qué fue lo que produjo que el evangelio se pudiese proclamar y se pudiera llegar a los confines de la tierra? ¿Qué era lo que había detrás de todo esto? El poder de Dios. El poder de Dios. Y miren lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 31. Mire nada más la unción tan tremenda que había, hermanos. Mire nada más la unción que había en la iglesia primitiva. Ahora, Dios me dice que la lluvia tardía será mucho mayor que la primera. Y la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Yo creo que cuando vemos la iglesia de los Hechos dijimos, wow, yo quisiera haber vivido ese tiempo. No te preocupes. Estás viviendo en el mejor tiempo de todos, el día de hoy. No lo cree, ¿verdad? Porque no oí amenes. No lo cree. Usted me lo está diciendo con sus labios, que decir, habla, pastor, hable. Yo no lo creo. Yo sí lo creo. Amén. Si usted no lo cree, yo sí lo creo. Entonces, veamos, la iglesia primitiva fue un tiempo único, un tiempo especial, pero el Señor ha prometido que su gloria, su mover va a ser más extraordinaria el día de hoy que cuando inclusive la iglesia primitiva comenzó. Y qué lindo, como les dije aquel día, qué privilegio haber nacido, estar viviendo en esta época gloriosa de la historia de la iglesia. Vivimos en el mejor tiempo. Los apóstoles, hermanos, hubiesen querido, haber vivido en este año que estamos viviendo tú y yo. Ellos hubiesen anhelado, si les dice el Señor, ¿quién quisiera cambiar el tiempo de estar hoy a estar en el tiempo de la lluvia postrera? Hermanos, más de 10 gritarían, más de 20 decían, yo. Pero no se pudo, ese fue su tiempo. Pero usted y yo, este es nuestro tiempo. Amén. Miren lo que dice Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieren orado, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Oraba. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Orar. Ahora, hemos venido a sesiones de oración aquí, ¿verdad? Muchas veces hemos orado largas horas en este lugar. Ahora, ¿será que ha sentido usted aquí en el santuario la experiencia que experimentó la iglesia primitiva? Mire, cuando ellos estaban orando, ¿qué sucedió? El lugar en que estaban congregados tembló. Wow. ¿Ha sentido usted temblar este lugar cuando usted está orando? Mire, hermano, las manifestaciones tremendas. Entonces dice que en el lugar donde estaban congregados tembló. ¿Y qué sucedió? Y todos, dice algunos, todos. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios con relación al Espíritu Santo, con relación al poder, con relación a esa unción sobre el Hijo y la hija de Dios? ¿Cuál es el deseo? ¿Que pocos lo tengan, que solamente los exclusivos? Que todos. ¿Y quiénes son todos? No veo, nomás yo. ¿Quiénes son todos? Ok. ¿Usted es uno de los todos? Amén. Entonces dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, ¿qué sucedió? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una vez más, hermano, el poder produce testimonio.
El poder, el cambio en la vida, el mover de Dios en la persona va a producir el deseo de decir: yo quiero que otros también conozcan lo que yo he conocido. Yo quiero que el mundo conozca a Jesucristo como su Salvador personal. Cuando el lugar donde estaban orando tembló, vino el Espíritu Santo, que esto, ¿verdad?, viene acompañado de ese poder, y la iglesia hablaba con denuedo. Mire cómo dice una traducción más reciente del versículo 31: cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mire, ¿y qué dice? Y proclamaban la palabra de Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Sin ningún temor. Entonces, ¿qué quiere Dios, hermanos? Que su fluir sea de esa misma manera. Que cuando haya la oportunidad de poder testificar, de poder hablar al mundo, lo hagamos ¿de qué manera? Sin ningún temor. Decir: voy a tener una junta, voy a tener una plática, voy a tener una charla con X persona. Me da miedo hablarle del Señor. ¿Qué tal si se enoja? ¿Y qué tal si ya no quiere mi amistad? ¿Y qué tal si de repente me ofende? ¿Y qué tal si se convierte? Amén. ¿Qué tal si se convierte? En uno de los cursos que estuvimos dando de evangelismo, decíamos de que muchas personas no testifican porque piensan que al testificarle a sus amigos, estos se van a enojar y a molestar, sin saber que la mayoría de gentes en el día de hoy están deseosos de que alguien les hable la palabra del Señor. No importa cómo, de alguna manera, su apariencia física sea. A veces se ve la gente poco agresiva o bastante agresiva, mas sin embargo dentro de su corazón hay un vacío y un deseo de cambio, un deseo de que la palabra produzca esos efectos en la vida. Amén. Ahora mire, vayamos a Hechos 19, versículo 8. Hechos capítulo 19, versículo 8. Y déjeme leérselo en una traducción más reciente. Dice la palabra: durante 3 meses Pablo fue a la sinagoga y habló ¿cómo? ¿Cómo habló? Con valentía, dice esta traducción, ¿verdad? ¿Cómo habló? Con denuedo. ¿Cómo habló? Con intrepidez. ¿Cómo habló en nuestro lenguaje más común que lo podamos entender? Con valentía. Amén. Discutiendo y tratando de convencerlos de lo que él estaba diciendo acerca del reino de Dios. Amén. Otro propósito del poder de Dios es hacer la obra de Dios. Definitivamente, hermanos. Decíamos, yo creo que el centro de todo ello, el centro del poder se centra ¿en qué? En el mover de su obra. No hay otra cosa. ¿Para qué queremos el poder? ¿Para qué otra cosa queremos el poder? Sino para que la gente venga a sus plantas. Ahora, los discípulos simplemente estaban maravillados. ¿Por qué? Por las obras poderosas del Señor Jesús. ¿Cómo estaban los discípulos? Maravillados, perplejos, se quedaban asombrados. Decían: wow, qué tremendo, qué poder, qué gloria, qué unción del Señor Jesucristo, que simplemente da la palabra, que simplemente toca al enfermo, que simplemente da una palabra y sucede el milagro. Amén. Vaya conmigo ahí en Marcos capítulo 6, versículo 1 y 2. Marcos 6, 1 y 2 dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿Quién le seguía? Sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, ¿qué pasa? Se admiraban. Cuando oímos al Señor Jesús, ¿qué reacción va a haber? Admiración. Cuando el mundo escucha hablar de Cristo Jesús, ¿qué va a producir? ¿Qué va a causar en ellos? Admiración. Amén. Entonces, se admiraban y decían, fíjense el cuestionamiento, ¿no?, que surgía en ellos. ¿Qué decían? ¿De dónde tiene estas cosas?
Wow, nunca hemos visto una cosa extraordinaria de esta magnitud. Nunca lo hemos visto. ¿De dónde saca o tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos, ¿qué más? Milagros que por sus manos son hechos. Wow, maravilloso. ¿No se asombra usted? Mire, la gente se asombraba. Ahora, la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál era la primera pregunta? ¿De dónde tiene estas cosas? Ahora, usted y yo, ¿será que podemos contestar a esta pregunta sin lugar a dudas? ¿De dónde? De Dios. Él es la fuente de poder. Ahora, ¿qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Qué sabiduría es? ¿Humana? No, de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué era lo que los dejaba atónitos también? Los milagros que por sus manos eran hechos. Es como decíamos aquel día, Dios, hermanos, pone la unción en cada uno de nosotros. Pone el poder en cada uno de nosotros, como hemos estado hablando. Y esto nos da la facultad de poder hablarle a las situaciones e inclusive poder orar por los enfermos. Y Dios no nos llama a andar calle por calle poniendo manos sobre los enfermos, no, pero en la necesidad de la casa, en la necesidad más cercana a nosotros, un amigo, un familiar, un pariente, nos invitan a ir a visitar una persona, un familiar que está ya en su última morada. Tenga usted el valor de decirle, me permite hacer una oración por usted. Amén. ¿Y qué va a hacer usted? Sí, va a dar una palabra, pero sus manos tienen salud. Este lado lo creyó, este lado no. ¿Por qué no creen ustedes? Sus manos tienen salud. Necesitan unción de este lado. Hermanos, debemos de creer. Usted debe de creer. Aquel día le dije, véanse sus manos, ¿se acuerdan? Esas manos que usted tiene, que las usa para hacer los trabajos domésticos, los quehaceres cotidianos, no sea su mano como sea, su mano pequeñita, su mano grande, lo que sea. Esas manos tienen el poder de Dios. Que cuando usted toca a la persona, hermanos, algo sucede. Algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios pone unción en sus manos. Y créalo. Y créalo. ¿Alguno de ustedes ha orado por uno de sus hijos, de sus hijas, de su cónyuge y le ha impuesto manos en alguna ocasión? No veo ni una mano arriba. Ok. Amén. Entonces empiece a creer. Decir, pues no sé, hermano, me da pena. A lo mejor su perro, su mascota está enfermo. Ponga las manos y empiece a invocar el nombre del Señor. Le va a salir más barato que llevarlo al veterinario. Decir, el Señor podrá sanarlo, ¿por qué no? Decir el mal. Empiece por algo. Pero lo más importante es que usted ponga sus manos en los seres humanos. No va a ir un día a su casa y usted anda con toda la granja ya, ¿verdad? Poniendo manos. Bueno, a lo mejor hay una plaga, algo que está matando sus gallinas, sus pollos, lo que sea. ¿Por qué no ore por ello en el nombre del Señor? Pero, sobre todo, aprenda a poner manos sobre aquellos que tienen necesidad. ¿Está creyendo esto? ¿O como que lo quiere creer? Como que no está muy convencido. Decir, viejo, esta noche voy a poner las manos sobre ti. Póngalas desde ahorita. Amén. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Entonces veamos. Jesús dijo en San Juan capítulo 9, versículo 4. Mire lo que él dijo. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Había una necesidad en el Señor Jesucristo. Había una urgencia, había una responsabilidad que él tenía. ¿Cuál era su mayor carga de él? ¿Cuál era su mayor carga? ¿Hacer qué cosa? Las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces el poder de Dios se nos brinda para poder hacer uso en el tiempo oportuno. En el tiempo de la necesidad. En el tiempo de que nuestros amigos
o conocidos o familiares estén pasando por una necesidad, podamos llegar y tocar esas vidas con el poder de Dios. Les decía que el día, ahorita estamos viviendo, hermanos, recuerda cuando estábamos hablando de uno de los temas de José, ahorita estamos nosotros, ¿en qué época? ¿Recuerda el sueño que tuvo el faraón? Que veía 7 años, donde veía 7 vacas gordas, grandes, muy sanas, y luego vinieron 7 malas. 7 años. Entonces dijimos, eso nos ilustra los periodos de la gracia y los periodos de la gran tribulación. Y dijimos, ahorita estamos bajo la gracia de Dios, en el cual hay abundancia de pan, en el cual la palabra fluye, en el cual hay libertad, en el cual podemos con toda libertad poder hablar al mundo, a los 4 vientos, sin que haya ningún problema. Amén. Hay el pan, Jesucristo es el pan de vida, y la gente tiene hambre de Dios. Y yo creo que es el momento, yo creo que debemos entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Usted podrá decir, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, yo me voy a preparar mejor para empezar a hablar al mundo de Cristo. ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que es lo correcto? No. ¿Hay que prepararnos de aquí a 1 mes, 2 meses? No. Ya debemos de estar preparados. No vamos a dar una cátedra de teología. No, solamente decíamos, cuando se va a testificar, hay 2 factores muy importantes en cada testimonio. ¿Cuál es? El testimonio verbal y la evidencia. ¿Qué es lo que usted tiene que decir? Se lo mencionamos en el tema anterior. Mira, el Señor cambió mi vida y Él puede cambiar la tuya. Es sencillo, 2 simples palabras. Amén. Gloria al Señor. Entonces dijimos, Jesús tenía un propósito definido. ¿Qué dijimos que tenía Jesús? Un propósito definido. Ahora, como creyentes, yo creo que todos tenemos diferentes compromisos, pero si el Señor tenía un propósito definido, ¿cree usted que ese propósito nos interese a nosotros también? Ahora, ¿quiere usted saber cuál era el propósito número 1 del Señor Jesús? ¿Cuántos tienen propósitos? Muchas veces al empezar el año, ¿qué es lo que hacemos? Propósitos. Este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro, este año voy a esforzarme por lograr esto, sucesivamente. Y muchas de las cosas, lamentablemente, apenas entró el 2º mes del año y ya se nos olvidó cuál era el propósito. Y cambiamos por otro. Pero el Señor Jesús, dijimos, hubo un sueño, una pasión, un propósito en su vida. ¿Y sabe cuál era el propósito mayor de Jesucristo? Hacer la obra de su Padre Celestial. ¿Cuál era su comida? Predicar la palabra. ¿Cuál era su anhelo? Hermanos, que la gente pudiese ser tocada con el poder de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería o debe de ser la prioridad número 1 de cada uno de nosotros como creyentes? Pregunto, ¿hacer dinero? ¿Hacer fama? ¿Tener más comodidades? ¿Tener más lujos? ¿Tener más casas? ¿Tener más negocios? ¿Cuál debe de ser la prioridad número 1? Usted podrá decir, hermano, es que yo soy hijo de Dios, Dios me llamó a ser próspero y yo voy a ser un hombre riquísimo. ¿Será que Dios te llamó para que fuera riquísimo? No. Pero hay una cosa que sí Dios nos llamó a cada uno de nosotros, a perseguir el mismo propósito que perseguía el Señor Jesucristo. ¿Y cuál era su sueño? Dijimos, su deseo, su anhelo, su vivir. Hacer la obra de Dios. ¿Cuál era su propósito? Hacer la obra de Dios. Entonces, ¿qué era su motivación? Esta era su motivación, hermano, simplemente. Ahora, después de dar testimonio de esas obras que él llevaba a cabo durante algún tiempo, los discípulos vienen al Señor Jesús y le hacen esta pregunta. Y la encontramos en Juan capítulo 6, versículo 28, perdón. Juan capítulo 6, versículo 28. Los discípulos tenían preguntas y al ver estas obras, después de verlas por algún tiempo, pues vienen al Señor y le hacen esta pregunta. ¿Estamos listos? ¿Cuál era la pregunta? ¿Alguien lo tiene por ahí?
Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cuando veían que Jesús hacía las obras de Dios, se quedaban maravillados y decían, wow, wow, qué increíble. Y no se aguantaron y llegaron a donde estaba Jesús y le dijeron, Señor, dinos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Por dónde comenzamos para hacer las obras de Dios? Este detalle de las obras de Dios debe de ser algo que consume nuestro espíritu, hermanos. No podemos pasarnos indiferentes toda nuestra vida pensando, sabiendo que mucha gente se va al infierno sin Cristo Jesús y usted y yo, muy bien, gracias. No. Pensar en nosotros solamente, pensar en nuestro bienestar y que los demás se pierdan, no es justo. En ningún momento. Entonces esto inquietó a los discípulos y también, ¿qué pretende el Señor hacer con cada uno de nosotros? Inquietarnos. ¿Qué pretende hacer el Señor? Inquietarnos. Bueno, a esa pregunta el Señor responde en el versículo siguiente. ¿Estamos? Respondiendo Jesús, versículo 29, y les dijo, esta es la obra de Dios. Ahora, ¿cuál es la obra de Dios? La primordial. Amén. Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿cuál es la obra mayor? Hermano, la mayor obra es creer en Jesucristo, nuestro Salvador. ¿De qué le estaba hablando? De salvación. ¿De qué le estaba hablando? De cambio. ¿De qué les estaba hablando? Del pan que descendió del cielo, que sacia el hambre espiritual del hombre y de la mujer. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la mayor obra de Dios, ¿dónde se manifestó? En el Señor Jesús. ¿Dónde se manifestó la mayor obra de Dios? En el Señor Jesús. Ahora, el Señor enfocó la atención de sus discípulos. Él los enfocó, Él los guió en este hecho, en lugar de la demostración visible de señales y maravillas. Dijo, ¿cómo le hacemos para dar comienzo a la obra de Dios? Bueno, que crean primeramente en aquel que Él ha enviado, y en este caso era Jesucristo. Ahí está el punto de partida y de ahí comienza. ¿Qué nos quiere decir? Que no podemos ir más allá, hermanos. Tú no puedes empezar a ganar almas, tú no puedes empezar a visitar, tú no puedes empezar a hablarle al mundo que venga a la iglesia cuando tú todavía no estás dentro. Amén. Amén. Es decir, ¿pero de qué vas a hablar? ¿De qué estás hablando? Necesito tener una experiencia con Dios en primer lugar. Y cuando tengo esa experiencia con Dios, ese es mi punto de partida. De ahí empiezo a hacer la obra de Dios. Y esto es clave, hermanos, definitivamente. Entonces, los verdaderos milagros, ¿qué es lo que van a hacer? Siempre van a levantar al Señor Jesucristo. Los milagros, estos simplemente van a exaltar el nombre del Señor. Esa es la obra de Dios. Cuando tú oras por alguien en el nombre del Señor, y la persona sana, hay un milagro, una maravilla, la persona es tocada, la persona accede a aceptar al Señor Jesucristo. ¿Quién recibe toda la gloria? El Señor Jesucristo. ¿Quién se lleva todo el honor? El Señor Jesucristo. Amén. Él es el que obró el milagro. Él es exaltado. Ahora, el Señor Jesús dijo a sus seguidores en San Juan capítulo 4, versículo 12. Juan 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, y mire, ponga mucha atención a esto, que esto es para usted, para usted, amén. ¿Para quién es esta palabra? Para mí, amén. Gloria a Dios. Haga la suya en esta hora. Si no retuvo nada del tema de lo que yo haya hablado, yo voy a estar muy contento y Dios mucho más si esto último usted puede digerirlo, puede llevarlo, marcarlo en su mente, en su corazón, en su espíritu, esta palabra. Amén.
¿Qué dijo el Señor Jesucristo? 2 veces, hermano, desierto, desierto. Cuando el Señor repite las palabras, hay que poner atención. Amén. Él no dijo desierto, Él dijo desierto, desierto os digo. O sea que esto es verdad, pon cuidado. Amén. El que en mí cree, o sea en el Señor Jesucristo, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Y aún mayores hará. ¿Por qué? Yo voy al Padre. ¿Cuántos creen esta palabra en esta hora? Hermano, y no es ser egoísta. No es decir, no, yo soy humilde. Yo no quiero decir que hice más milagros que Jesús. Hermano, el Señor Jesús dijo, miren, ustedes si creen en mí, estos milagros que yo hago los van a hacer. Y van a hacer muchos más. ¿Por qué? Porque yo ya me voy a ir con papá Dios, pero ustedes se van a quedar. Y ustedes van a resucitar muertos, van a sanar enfermos, van a tocar cuerpos cancerosos y van a ser sanados. Van a orar por la necesidad y la persona va a ser restaurada. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? Aquí, ahora, aquí dice aquí, a los discípulos, a los apóstoles. ¿No dice su Biblia? La mía sí dice. De cierto, cierto digo, el que cree en mí como apóstoles y profetas. No dice, ¿cuál Biblia está bien? ¿Alguna está mal? Hermano, todas están bien. Amén. Todas están bien. ¿Y qué dice? De cierto os digo, el que cree en mí. Ahora, esto no habla de rango, no habla de categoría, no habla de ninguna posición, solamente una. ¿Cuál? El que cree en él. Ahora, ¿creer en quién? En el Señor Jesucristo. Ahora, ¿habrá alguien en esta hora que le crea a Él con todo su corazón, que pueda levantar su mano? No veo su mano, no veo su mano. Amén. Entonces, si usted cree y usted levantó su mano, hermano, usted tiene el poder que el Señor mismo le da. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Wow. Analice el libro de los Hechos, analice los evangelios, mejor dicho, la historia del Señor Jesucristo. Va a ver los milagros tan asombrosos de cómo el Señor llegaba y las cosas cambiaban. Él reprendía a los vientos, reprendía a los mares, reprendía a los demonios, sanaba a los enfermos, hablaba con autoridad sucesivamente. Y el Señor no caducó. Y yo no creo, hermanos, que le temblara, ¿verdad?, en un momento dado la cara al decir esto, decir, pues no sé si todo. No, hermano, yo creo que lo decía de lo más profundo de su corazón. Y si él estuviera ahorita corpóreamente aquí y le dijera, Señor, dinos algo en esta hora, yo creo, hermanos, que con toda la certeza dijera, esto es verdad, porque es su palabra. Es su palabra. Amén. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que sus seguidores deberían hacer, ¿qué cosa? Las mismas cosas y aún mayores que las que Él hizo. ¿Habrá algún seguidor en esta hora? Seguro que sí. Amén. Así que ellos harían obras, como dijimos, mayores. ¿No es ser egoísta? No es decir, yo hice mayores obras que Jesucristo. No, para nada. Al contrario, hermanos, Él lo dijo, no nosotros. Así que a lo largo del libro de los Hechos, cuando analizamos este testimonio, vemos creyentes. Ahora, si vas a los evangelios, ves a Jesús haciendo milagros, tocando vidas, transformando corazones y milagros por cantidades. Pero cuando vas al libro de los Hechos, ¿a quién vas a ver ahora obrando milagros? A los seguidores del Señor Jesús, los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva. La pregunta es, el tiempo, hermanos, en el que Cristo estuvo, el de los evangelios, ya no está. Los seguidores de la primera iglesia, la iglesia primitiva, ya no están. ¿Sabes quién está el día de hoy? ¿Sabes quién está el día de hoy? Tú y yo. Amén. ¿Quién? Tú y yo estamos el día de hoy. Ahora, la pregunta es, ¿será que el Señor todavía sostiene su palabra de que aún las obras que Él hizo las haremos nosotros y aún mayores las haremos? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Aleluya. Al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Todo le es posible.
No es cuestión de Dios, no es cuestión de tiempo, es cuestión nuestra. ¿Creemos a Dios o no? Por eso es importante, dijimos, poner esto en práctica. Por eso es importante no dejar pasar mucho tiempo y inmediatamente poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos está enseñando. Así que el enfermo fue sanado, los demonios fueron expulsados de la gente, se abrieron las puertas de la prisión y los muertos fueron resucitados. Y todo por mano de sus seguidores. ¿Tú crees que Cristo estaba triste cuando veía a sus seguidores sanando enfermos, levantando muertos? No. ¿Cómo estará Cristo el día de hoy viéndonos, hermanos? ¿Cómo se nos quedará viendo? Y luego voltea al tiempo de los hechos y luego nos ve a nosotros. Estamos llenos de tantas cosas, pero muchas veces tan carentes de poder. Muchas veces llenos de las comodidades, de lo demás, pero carecemos del poder de Dios. Dijimos, el Señor espera que su obra se haga. Y tenemos que hacer la obra del Señor. Pero ¿cuál será un ingrediente muy importante para poder hacer la obra del Señor, hermanos? El poder de Dios. El poder de Dios. Creemos que Él lo margina ese poder o lo limita en nuestro tiempo. ¿Usted cree que estamos viviendo una época muy buena con relación al mundo? ¿Usted cree que el mundo está perfecto el día de hoy? No, está terrible, mucho más terrible que como estaba en aquellos años. Ahora la pregunta, ¿usted cree que Dios sería tan cruel de ponernos a vivir en una época tan terrible como la que estamos viviendo y carentes del poder que tenían los discípulos? Dígame usted, ¿cree usted que Dios sería justo? No, para nada. Si en el tiempo de la iglesia primitiva, hermanos, dio todo su poder al pueblo, a los seguidores, ¿usted cree que el Señor ahorita va a limitarse, decir, nomás les voy a dar una probadita y lo recojo otra vez? No. Pero ¿cuál será el problema? La falta de poder, la carestía de Dios o la falta de devoción a la prioridad que tenía Jesucristo. ¿Cuál era la prioridad número uno del Señor Jesucristo? Hacer la obra de su Padre. Si yo le pregunto, ¿cuál es su propósito el día de hoy? ¿Qué me diría? Voy a comprarme otra casa. Voy a empezar un negocio. Mañana me voy shopping. O sea, son propósitos. Pero dentro de esos propósitos, ¿cuál será el mayor? Hacerme rico. Vine a Estados Unidos a ganarme la lotería. No se la va a sacar. Y no lo quisiera ver a usted comprando tickets por ahí. Amén. No va a suceder. No va a suceder que usted se haga rico. Pero lo que sí puede suceder es que usted haga la obra de Dios el día de hoy. Pero que haga de eso la prioridad número uno. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué dijo Jesús? Para hacer la obra del que me envió. Ponte de pie en esta hora. Te adoramos, Dios. Creo que Dios ha estado tratando con nuestras vidas, ¿no cree usted? Creo que Dios está en serio. La pregunta es, ¿está usted en serio? ¿Cuántos han sentido que Dios nos ha estado, por así decirlo, encajonándonos, hermanos? Como decir, oye, pues ya se han dado mucho aquí y nos va metiendo a la esquina hasta que ya digamos, ahora sí, Dios. ¿Cuántos sienten que Dios nos va arreando por ahí, empujando hacia algo productivo, obviamente, ¿no? Dios, hermanos, quiere hacer cosas extraordinarias en nuestros medios. Simplemente vamos a dejar que Él haga lo que tiene que hacer. Y en esta hora cierre sus ojos ahí donde usted está. Y si en esta hora
habrá alguna persona que todavía no ha rendido su corazón al Señor Jesús. Es el momento de hacerlo. Si hay alguien que nos está viendo a través del internet, quizás a través de la radio, regrabado, pero en este momento es el momento de aceptar a Jesucristo. Entréguele su vida en esta hora. Todos orando. En este momento usted dígale: Padre Celestial, reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Reconozco que tú me amas, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que ahora quieres que yo me rinda a ti. Y en este momento yo renuncio a mi pasado, renuncio a mi vieja manera de vivir y te invito a que vengas a mi corazón. Perdona mis errores. Perdona mis pecados, hazme una nueva criatura y que de hoy en adelante pueda vivir para amarte, para servirte y para hacer tu obra. Por Cristo Jesús te lo pido. Por Cristo Jesús. Amén, amén.